Hola, profesor Alcides. En esta oportunidad, Sofía Montes y quienes habla Sebastián Silva, le vamos a hablar de inmunopatogenia del SARS-CoV-2, dinámica de su respuesta inmunitaria y su desregulación. En 1966, Jun Almeida perfeccionó la técnica para visualizar virus con el microscopio electrónico, y en una muestra de un paciente que presentaba una enfermedad respiratoria semejante a la gripe, encontró unas partículas circulares que mostraban alrededor unas espinas que semejaban a una corona solar, que desde entonces denominó coronavirus. El SARS-CoV-2 tiene una forma esférica, presenta una capa lipídica que lo rodea con un diámetro de 60 a 160 nanómetros. Presenta una nucleocápside formada por proteínas y por ARN simple con polaridad positiva. ¿Qué significa esto? Pues que esta se comporta como un ARN mensajero, donde directamente a partir de él produce proteínas, lo que quiere decir que el SARS-CoV-2 en su ciclo de vida no tiene que pasar por un intermediario de ADN para producir proteínas que necesita para ensamblar nuevas partículas virales. Ahora, ese ARN de banda simple permite la síntesis de 25 proteínas, entre las cuales están las proteínas NSP, que son las proteínas no estructurales, y se conocen para el SARS-CoV-2 16 proteínas no estructurales y 4 estructurales principales, y el resto son proteínas accesorias. Dentro de las 4 principales tenemos la proteína N, que es una proteína que forma parte de la nucleocápside. Se halla dentro del virión y está asociada al ARN genómico. Luego tenemos la proteína M, que es la proteína integral de membrana, y ella permite la curvatura de esta membrana viral, y además se asocia con la membrana del virus con la nucleocápside, permitiendo también que se mantenga estable la estructura. Ya luego tenemos la proteína E, que es la proteína de envoltura, también forma parte de la membrana, y ella está encargada del ensamblaje de las partículas virales y la liberación de estas de la célula huésped. Más importante está la proteína S, más conocida como la spike o espiga, que es un complejo de proteínas con carbohidratos. De ella sobresale de la partícula viral, y se sabe que tiene una longitud de 8 a 12 nanómetros. Cumple con dos funciones principales. Una de ellas, la unión del receptor humano de la enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra en la membrana de la célula huésped, y la otra función es permitir la fusión de la membrana viral con la membrana de la célula huésped. Así como se ve, la glicoproteína especular cumple la función importante del tropismo del virus. Okay. Ahora bien, el ARN genómico del SARS-CoV-2 está formado por 30 a 32.000 pares de bases. Recordemos que es una molécula de banda simple. Tiene en su extremo 5' una caperuza y en su extremo 3' una cola polia, al igual que el ARN mensajero de una célula eucariota. Pero a diferencia de una célula eucariota, este genoma presenta varios marcos de lectura abierta, o ORF, en su abreviatura, que es una secuencia de nucleótidos en el ARN desde el codón que inicia hasta el codón donde finaliza. Entonces eso nos permite al genoma viral sintetizar varias proteínas a partir del mismo genoma. Si dividimos el genoma viral en 3 partes, tenemos que la primera sería una ORF 1A, B y el resto de marcos de lectura que permiten la formación de proteínas estructurales. Entonces, a partir de los dos primeros marcos se forma una poliproteína 1A, una 1B y la 1A tienen actividades de proteasa, lo que permite la hidrólisis de estas mismas proteínas, y se generan otras proteínas que son las ARN polimerasas dependientes del ARN y proteínas no estructurales, o en abreviatura su NSPS. Entonces, a partir del mismo genoma viral están formándose las proteínas que se necesitan para realizar los procesos de replicación, transcripción, y entonces primero ocurre el proceso de replicación, donde a partir del ARN genómico positivo se forma una copia complementaria, es decir, una negativa, y a partir de esta se inicia el proceso de transcripción. Se genera una cadena positiva, que es el ADN genómico, que va a formar parte de las partículas virales, pero también se forman unos ARN subgenómicos, que formarán las proteínas S, E, M y N, es decir, proteínas principales y accesorias. Entonces, a partir de estos genómicos se forman las proteínas estructurales.
Como ya mencionamos, está formada por unas 160 a 1400 aminoácidos y es un trímero. Esto significa que está compuesto por 3 subunidades, como podemos ver en la imagen, de color rojo, azul y verde. Es altamente glucosílica, pues alrededor de esta presenta estos glucósidos que son oligosacáridos que cubren entonces una proteína compleja, ya que está formada por aminoácidos y carbohidratos. Su estructura presenta dos dominios, el S1, que es un dominio de unión al receptor en el hospedador o RBD, y el S2, que es el dominio que participa en la fusión de la membrana viral con la membrana de la célula huésped, y es donde muchas de las vacunas atacan. Bueno, lo primero que participa en la defensa es la mucosa epitelial, donde tenemos una microbiota. Ahí también se secretan las defensinas, y hay varios tipos: A, B, C y de 1A, 2 y hasta 3. Las que secretan varias células del sistema inmune y sirven para evitar el contacto con los virus de la muestra con nuestra mucosa epitelial. Okay. En el esquema, la zona amarilla representa la carga viral, entonces se ve que desde que las defensinas empiezan a trabajar, comienza a disminuirse la velocidad de crecimiento de este agente viral. Cuando el virus viola la barrera, los mecanismos de inmunidad innata, que es la primera forma de defensa, compuesta por los mecanismos intracelulares como los interferones de tipo 1 y 3, secretados hacia nuestras células y las células vecinas para poder alarmarlas y que activen sus mecanismos de defensa. Este mecanismo, cuando se produce en adecuada concentración, comienza a mediar la capacidad del virus para replicarse. También va a participar como parte de la inmunidad innata las células NK o Natural Killer, que va a tratar de combatir las células que están infectadas, pero por acción de esto el virus bloquea la expresión de una molécula que, en ausencia reconocida por las Natural Killer, les induce la muerte a las células que están infectadas. Con eso se aplana todavía más la curvatura de crecimiento del virus, pero aún no logra eliminarse, no hasta que se desarrolla una inmunidad adaptativa a través de la activación de los linfocitos T y los linfocitos B. Los T a partir de la producción de determinadas moléculas de comunicación con las otras células, y activan las células B para que produzcan anticuerpos que van a ser importantes para bloquear la capacidad del virus para infectar nuevas células. Y así es como se empieza a ver la caída de la curvatura de crecimiento viral y se da finalmente el control del patógeno. Bien, ahora la respiración empieza desde el punto de vista celular. El agente viral introduce solo su material nuclear con una serie de receptores que tiene nuestro organismo. Los TLR, por ejemplo, están en la estructura de las bolas, pero también hay otros receptores que están envueltos en el citosol, que son columnas. Los RLR, que también van a detectar frecuencias virales para poder activar unas moléculas llamadas los factores de transcripción. El más importante es el NFKB, que es inducido por los TLRs, y los genes que también son estimulados por los interferones. Estos genes son señalizados y luego ingresan al núcleo y van a inducir la activación de la producción de una serie de moléculas antivirales que van a formar parte de la defensa. El interferón lambda, el INF3, el humano tiene del tipo 1 al 4, y cumplen un rol de bloquear los mecanismos de replicación del virus, y además cumplen otra función, que al salir fuera de nuestra célula van a interactuar con el receptor de la célula vecina y van a desencadenar señalizaciones intracelulares a través de las tiroquinasas, factor de transcripción, para activar más factores antivirales que van a ser secretados hacia la célula, y además estas van a salir hacia el extracelular para combatir el virus también allí, y así lograr pues el control del agente viral. Sin embargo, existe un problema con el coronavirus. En el lado derecho de este esquema, primero está lo que sucede con un agente común, corriente, como un virus de influenza, que va a ingresar a nuestro epitelio
y sus receptores son diferentes, pues todo es diferente, al igual que lo único que coincide es de que va a introducir su material viral genómico, y esto va a ser identificado por nuestros receptores que van a señalizar y van a ingresar moléculas estimuladoras de nuestros genes para producir gran cantidad de nuestras moléculas antivirales, que son importantes para producir una gran cantidad de interferones de tipo 1 y 3. Y muy importante el INF lambda, que va a poder controlar el agente viral. En el lado intra y extracelular, avisando así a las células vecinas que pongan en funcionamiento su maquinaria de defensa. Pero, ¿qué sucede cuando el SARS-CoV-2 ingresa? Pues el SARS-CoV-2 tiene la capacidad de bloquear estos mecanismos intracelulares de señalización hacia el núcleo. Por lo tanto, las proteínas del virus no solo van a actuar para transcribir su material genético, sino también produce interferencia en el funcionamiento de diferentes pasos de los mecanismos antivirales, y con eso la producción de interferones, sobre todo el lambda. Todo esto causa una baja drástica en la cantidad de moléculas antivirales, y esto promueve la del interferón alfa, el cual va a reclutar una cantidad de células inflamatorias desde la médula ósea, y van a crear una gran cantidad de polimorfos nucleares, macrófagos, que van a producirse y va a producirse una salida en gran cantidad de las citoquinas proinflamatorias, y esto va a desencadenar la tormenta de citoquinas. Esto, en consecuencia, finalmente va a lograr la destrucción del parénquima pulmonar, la destrucción de otros órganos y la descompensación total del paciente, ¿no? Y en el peor de los casos, acabar en una muerte por una insuficiencia respiratoria. En la memoria inmunológica se puede decir con gran seguridad que los péptidos sintetizados por el coronavirus tienen unas propiedades de bloqueo de todos los pasos de respuesta de defensa de la célula epitelial. Por ejemplo, los TLR que están en vacuolas van a desencadenar unos mecanismos de defensa importantes a través de sus moléculas de transferencia MID88 y la TRIF. Pero la proteína N, que es propia del coronavirus, también tiene la capacidad de bloquear este paso. Por tanto, la activación del NFKB va a verse bloqueada. La proteína M, por otro lado, puede bloquear al ligando de la IKB. De esta manera también se inhibe el ingreso del NFKB a la célula para activar los mecanismos de estimulación de la producción de mecanismos antivirales. De igual manera, la proteína N de la nucleocapsida bloquea algunos de los otros pasos de las señales inducidas como respuesta de defensa del huésped ante la detección de las partículas virales junto con la NSP14. Igual que otros pasos o factores de activación o genes de interferones como N y M. Es así que se puede concluir que la SARS-CoV-2 tiene muchas vías para bloquear la producción de interferones, y es por eso que su mecanismo es muy difícil de controlar, y sobre todo en huéspedes que están en malas condiciones de funcionamiento. Gracias. Muchas gracias.